Buenas noches, bienvenidos a todos. Ok, decidí dar esta plática porque observé, ya que en los últimos años se distorsionó absolutamente por completo el concepto de lo que es Pesaj. Y sinceramente siento que mi obligación moral como rabino es decir lo que es la halajá, lo que está en las fuentes. Cada uno decide qué es lo que va a hacer, pero lo que no es justo, lo que considero, es que no quiero gritar mucho esto. Me dio una gripa fuerte y a ver qué. Lo que considero que hoy en día, con la situación también económica del país, de la gente, no es justo que por ignorancia o por ciertos intereses de ciertas empresas la gente tenga que gastar a veces mucho más sin ninguna necesidad con bases de la halajá. Eso es por una parte, es una de las razones principales por la cual decidí dar esta plática. Y por otra parte, creo que se desvió totalmente el mensaje tan significativo que tiene Pesaj, que la Torá le da extrema importancia porque son nuestras raíces, son la base de la fe de nuestro pueblo. Y ahí se demostró con hechos la existencia de Dios y se indicó mantener el testimonio vivo desde hace 3.400 años hasta hoy en día, justamente festejando Pesaj generación tras generación desde los que lo vivieron para que se mantenga la historia viva, el testimonio. Y no nos enfocamos en eso, que eso es Pesaj, eso es lo importante de Pesaj. ¿Sí? Después la Torá pone reglas que hay que respetarlas absolutamente, pero ya hoy se convirtió, veo el tema solamente en el tema de la comida, qué productos, si esto, qué supervisión y que sí, si esto se requiere, si esto no requiere, todo gira alrededor de eso. Todas las preguntas que me llegan es relacionadas con eso y no con la esencia y los valores tan importantes que nos transmite en Pesaj, y que la mitzvah central, como lo dice la Torá, Veigata levinja, tienes que transmitirle a tus hijos. Toda la noche del Seder es para de una forma vivencial, didáctica, es decir, sintiendo, con todos los sentidos, ¿no? Comemos la matzá, oímos, participamos, transmitirlo de esa manera. Eso ya no se toma en cuenta. Pero por otra parte, siento... Exactamente, en vez de que sea... Sí, uno come eso y todo eso. Y la verdad se basa básicamente en como digo, en ignorancia y en ciertas exageraciones que tiene un límite. Hay lo que se llama Jumbrá, y en Pesaj la Torá le da mucha importancia a Hametz, más que otras cosas, porque no hay ningún otro producto. Me refiero a otra prohibición en algo de comida que no se puede tener en la propiedad, que hay que venderlo, no tener provecho. Es más estricto que el taref, el Hametz. La Torá sí puso reglas muy estrictas, pero, y hay lo que se llama Jumbrá, que es el que vamos a la opinión más estricta y todo, pero hay un límite. Hay un límite, se requiere el conocimiento para que realmente se tomen las decisiones con fundamento, saber qué sí, qué no. Yo no me dedico a supervisiones, no vine ahorita a dar una lista de productos, sino a dar las reglas, las reglas halágicas, para que ustedes tengan por lo menos más conocimiento y no caer en a veces abusos. Hay ciertas cosas que según todos los criterios no cabe la Jumbrá, que Jumbrá quiere decir hacer según la opinión más estricta. Un ejemplo, veo que hoy en día artículos de limpieza. Artículos de limpieza
para platos que no entran, no tienen nada que ver con uno, y ni tienen jamés, pero aunque tengan totalmente, según todas las opiniones, no hay ninguna necesidad. Y bueno, llegué a ver, como lo puse en la propaganda, aparte de agua, kasher de Pesaj, bueno, agua también kasher para todo el año, ¿cómo se llama? Todo tipo de, hasta papel de baño, perdón, pero sí lo vi con mis ojos, o si no, no lo hubiese creído, si me lo contaban, papel aluminio y todo tipo. Se hizo una industria absoluta. Digo, voy a decir qué cosas podría tener un sentido hacer Jumbrá, aunque la halajá lo permita, y este tipo de cosas absolutamente, lo digo categóricamente, que vaya contra intereses de muchos o que me critiquen, pero absolutamente, según todas las opiniones, no existe que en todo ese tipo de productos que no son comestibles, todavía una crema, aunque la halajá, según absolutamente la mayoría absoluta de las opiniones, no cabe ni remotamente, pero todavía una crema que seguro tiene jamés y se absorbe en el cuerpo, puede haber una opinión que diga que es mejor no usarla, pero cosas, algo para lavar platos o para eso es absolutamente. Pero bueno, vamos a empezar. Como dije, no quiero dar la pauta y las reglas y no voy a entrar ahorita en lista de productos, no es la meta de esto, y tratar de profundizar un poquito según las reglas de la halajá. Ok, voy a empezar con algo que es una de las cosas más fuertes. Ahorita que estuve en el bazar, vi los precios, hay lo que es masá shemurá o masá normal. El precio creo que son 5 veces más lo que cuesta la masá shemurá y la masá normal. Y voy a explicar en qué se basa el concepto de masá shemurá o no, que es la costumbre de masá shemurá. Quiero aclarar que para la noche del Seder sí tiene un sentido la masá shemurá, no porque la otra no sea kasher le pesaj, que es decir bien, sino porque hay que hacerla con la intención específica de hacer la matzá de mitzvah, la matzá para la noche del Seder, y hay más polémica, que es la matzá de mano shemurá, hay recomendación que la noche del Seder usar esa. Pero la matzá normal, ¿cuál es la diferencia? Les voy a explicar, les voy a decir en qué, si se necesita o no. La matzá shemurá, ¿qué dice la palabra shemurá? Cuidada mishaad ketzirá. Desde el momento que se cosecha el trigo, tiene un cuidado especial que esos granos de trigo no se mojen para que no lleguen a fermentar, y después la harina también la cuidan de que no se humedezca, que no se moje o que no se llegue a mezclar harina humedecida. Hay veces en bodegas, la parte de abajo puede haber un poquito de algunas que se humedecen y no se llega a mezclar la harina. Ok. Hay una discusión muy notoria que de eso se derivan muchas diferencias en productos entre Ashkenazim y Sefaradim, en lo que un término halágico que se llama Joser Beneor. Ahorita lo voy a explicar, okay, de qué se trata. Pero antes, otra introducción para que se entienda mejor todo el concepto. Como ustedes saben, yo creo que todos los presentes lo tienen eso claro, hay una regla en todas las reglas de la comida, que algo prohibido, tanto carne y leche, la mezcla, como algo taref con algo kasher, si se mezcló, y hay 60 veces más. 60 veces más es un concepto realmente, la idea no es 60, es que no le dé sabor. Y está calculado que en 60 veces más ya se diluye el sabor de lo prohibido, entonces se permite comer. Esta regla también aplicaría normal en Jamés, pero antes de Pesaj. En Pesaj se puso más estricto como alejamiento de los Jamim, no es de la Torá, que ni en 60 veces más se anula. Quiere decir, si dentro de Pesaj uno está cocinando, no sé, una comida que le Pesaj, y la muchacha, o por alguna razón, algún error, que le cayó cerveza o X, se prohíbe todo
cuando se mezcló dentro de Pesaj. Okay. Ahora, si fue antes de Pesaj, como dijimos, vamos a hablar de la matzá, las harinas. Si hubo algunos granos que fermentaron o un poco de harina que se mojó, antes de Pesaj queda nula. Pero el término Joser Beneor, que los ashkenazim hacen más jumbra, que es el que lo hacen más estricto, significa que aunque se anuló antes de Pesaj, en Pesaj el término Joser Beneor quiere decir vuelve y despierta. Quiere decir, ahí está, entonces vuelve a prohibirse. Eso es jumbra, porque el Shulchan Aruch lo permite y según el Ramá, que es el que los ashkenazim siguen su costumbre, también lo considera como una jumbra, porque según la mayoría de los comentaristas del Talmud dicen que no aplica eso. Okay. Sin embargo, el mismo Ramá que dice que se aplica, acepta o reconoce que en algo líquido o en una harina, como se disuelve totalmente, se pierde, ahí no decimos eso. Nada más en algo sólido, que es decir, algo que se mezcló un grano con otros granos, entonces como ahí está todavía, en Pesaj decimos que vuelve a prohibir todo. Pero en algo, en un líquido ya se perdió totalmente, entonces ahí también está de acuerdo el Ramá, que según los ashkenazim, que no aplica. Por eso la matzá, aunque no sea shemurá, sí está permitida, porque incluso según los ashkenazim, como fue antes de Pesaj, se preparó, aunque llegó a haber alguna harina que se mojó y se mezcló, sí se permite. Entonces la matzá, dice, si uno puede y tiene los medios y no le molesta, dice, yo acostumbro a comer matzá shemurá, pero bueno, le estoy dando la información, como todo Pesaj shemurá, pero no es obligación. Dice, si uno no puede gastar 5 veces más, no tiene que hacerlo y 100% se considera kasher le Pesaj. ¿Ok? Eso es un punto importante que tiene que ver con muchas cosas, ese término de Joser Beneor. En eso, como dije, hoy en día las supervisiones en Israel, en Estados Unidos, en el mundo, todas lo hacen lo más estricto, y según los ashkenazim, y con todas las reglas. Pero yo veo que la mayoría, ¿hay algún ashkenazí aquí presente? Ok, bueno. Ya podemos hablar. Sí, no por eso, digo, que nosotros los sefaradim, 100%, de por sí, todas las halajot del Shulchan Aruch está basado en la halajá, en la aceptación de todos los comentaristas, que dicen, lo que los ashkenazim hacen es jumbra, es más allá de la halajá. Entonces nosotros que somos sefaradim, 100% podemos seguir absolutamente lo que nos marca el Shulchan Aruch. Ok. Si alguien tiene si no le quedó claro, porque estoy tratando de entrar en los términos halágicos, jumbra quiere ser más estricto. Quiere decir, no acato nada más lo que dice la halajá, sino la opinión más estricta por si acaso, como diciendo, para hacerlo más estricto. Pero no hay obligación de hacer jumbra. Si la halajá lo permite, uno lo puede hacer si uno quiere hacer jumbra. Por eso digo, las cosas que tienen sentido la jumbra, mis respetos, el que lo quiera hacer, pero no por ignorancia, que por lo menos tienen que conocer la información. Ok. En conclusión, a este punto, todas las cosas que se mezclaron con algo de jamés antes de Pesaj, cualquier producto, y había algo mínimo, y había 60, en Pesaj, que se está permitido comerlo en Pesaj. Okay. Voy a tocar un punto que también es muy común y que mucha gente se pregunta, el tema de lo que son medicinas. Medicinas, vitaminas, suplementos alimenticios, que decir, todo ese grupo. Bueno, voy a decir primero la conclusión y de ahorita voy a detallar los argumentos, razón. Todas las medicinas, al 100%, no importa qué contengan, cápsulas, pastillas amargas o cualquier otro que se tragan, no se requiere ninguna supervisión,
y se pueden usar, aunque uno no esté enfermo, que simplemente acostumbra a tomar un suplemento alimenticio, omega 3 o cualquier otra, lo que sea, no hay ningún problema usarlas en Pesaj. Les voy a decir las razones por las cuales, porque sí, siempre hay quien dice que una cosa o otra, pero voy a decir varias razones por las cuales 100% están permitidos en Pesaj. La primera razón, que la medicina, que es una pastilla amarga, no estoy hablando ahorita de jarabes, que son dulces, que uno los toma y tiene sabor. Estoy hablando ahorita de cápsulas y todo ese tipo de medicinas. ¿Qué? No, por eso, son cápsulas que se tragan. No estoy hablando ahorita en líquido o en polvo. Estoy hablando de cápsulas. Okay. No son comida ni para un animal, ni para un perro. Es una medicina. Un perro no comería eso. Entonces, un producto que dejó de ser comestible para una persona, es decir, que no lo puede comer ni un animal, no es comida, cualquier producto que sea, aunque sea de jamés, está permitido mantenerlo en Pesaj. Ese es el primer punto. 2, lo que dice el Maimónides, que lo trae, que es una halajá, que eso se aplica también incluso en Kippur o en cualquier otra. Cuando un Kippur que está prohibido comer es en la forma de comer normal, que uno mastica y te siente el sabor y después lo traga. Pero algo que se llama, que no es kedere jajilato, no es la forma de comer, como una pastilla que uno la traga, eso no se considera comer ni jamés, ni en Kippur, o un ejemplo, uno puede, inyectarse algo, un alimento, o por suero, o por cualquier otro medio, aunque se le pongan por suero jamés, aunque no sea por necesidad de enfermedad, simplemente o por una inyección, ahí no es la forma de comer, entonces eso no entra en la prohibición ni de jamés ni de otras prohibiciones. Entonces, número 1, la medicina no deja de ser, no es comestible. 2, como saben, no es la forma de comer, no es todo lo de diluido. Exactamente, que se traga, que no es la forma normal de comer, es otra razón. Y además hay un término, quiero aclararlo para que queden las cosas claras. Un término en la halajá, como dije, que algo que vamos a hablar, una harina se echó a perder y no lo puede comer ni un animal. Si uno lo quiere comer, hay una discusión si se permite en Pesaj. Ya no se considera jamés, pero hay un término en la halajá que se llama achshebe, que él lo considera comestible, porque si lo quiere comer, aunque no es comestible, entonces hay discusión y la opinión de Shulchan Aruch es que no se puede comerlo si uno lo quiere comer igual aunque no sea comestible. Entonces diríamos aquí en la medicina que sería lo mismo, aunque no lo puede comer un animal, pero él lo quiere comer ahorita. Okay, aparte del argumento de que no es la forma de comerlo. Pero de todos modos, esa opinión que si uno lo quiere comer igual no se puede, es cuando es directamente jamés. Que es, digamos, un pan que se echó a perder o una cerveza que se echó a perder o lo que sea. Pero cuando es una mezcla como eso, si es que tiene, porque igual al margen les digo, la mayoría absoluta, el 99% no tienen, y te voy a tocar otro punto más, pero si es que tienen jamés, uno no es que le da importancia al jamés. A un pan echado a perder, uno lo quiere comer el mismo jamés, pero aquí no quiere comer el jamés, quiere tomar la pastilla. Entonces, ahí no entra esa restricción de achshebe, de que él le dio importancia o él lo consideró. Que ese es otro argumento por la cual se puede comer con medicina. Quisiera, hay 2 razones ahí. No tiene intención de comer eso y además cuando está mezclado ya no se considera la restricción de que no se puede porque le da importancia. Ahora, lo que podría llegar a tener una medicina o muchos otros productos es almidón de trigo. El almidón de trigo, si lo consideramos jamés porque viene de trigo, pero no forzosamente.
porque el almidón de trigo tiene que haber fermentado antes, que estuvo 18 minutos de harina antes que se le sacó el almidón, mojada y que fermentó para que sea jamés. Entonces, no todo almidón de trigo es jamés. Entonces, tenemos 1000 dudas. Puede ser que no tiene nada. Puede ser que el almidón ni era jamés. Además, como dije, ni es digno de comer. Son 20 razones y la regla en general en la halajá, en todo lo que son productos tanto de pesas como que sí, cuando hay una duda en una prohibición de la Torá, la regla es que tenemos que ir a lo más estricto. Que dice, si yo tengo una carne y hay duda si es kasher o taref, es prohibición de la Torá, como si fuera una carne, entonces vamos a lo más estricto y lo prohibimos. Pero si es una prohibición de alejamiento que hicieron los jamim, en eso, safek de Rabbanán le kula, ahí vamos a lo más ligero. Dice, así es la regla. Y aquí, como dije, en esto de medicinas, aparte que no es de la Torá, pero son 10 dudas y remotas. Entonces, vuelvo a repetir, créanme que lo que les estoy diciendo está, pero bien investigado y todo fundamentado, no es mi opinión personal, y siempre van a oír, sí, va a haber quien les dice que no, que mejor no, pero les estoy diciendo las reglas de la halajá, y alguien que lo refuta, que se acerque y contradiga los conceptos que están fundamentados en el Talmud, en las leyes, en las reglas halágicas. ¿Ok? No, eso es independiente, pero no estoy hablando de eso. Hay otro, digo, cuando hay algo que pone en riesgo la vida, está antes que Shabbat, que Kippur, que Jamés, que todo. Pero aquí no hablamos de eso. Aquí estamos hablando sin razones de salud, simplemente, como dije, uno toma cualquier suplemento alimenticio. Ok, sí. Y por ejemplo, para los niños que no toman pastillas, pero son necesarios, por ejemplo, tienen sabor, pero no tengo otra manera de darlo. Bueno, ok. Como dije, es muy remoto que alguno de esos jarabes llegan a tener algo de jamés. Y si lo llegaron a tener algún ingrediente, antes de Pesaj comprado, es nulo. Pero de todos modos, igual hay que checar y preguntar realmente si hay algo que se conoce que tenga, como puede haber muchos ingredientes, checar de qué está compuesto, que es muy, como dije, muy remoto que un jarabe tenga, pero podría llegar a tener, entonces hay que investigar, porque ahí sí al estar comiéndolo y teniendo uno provecho de eso, ya no aplica esos argumentos que dije, que es lo puede comer a una persona, no nada más a un perro, que no está descompuesto. Entonces, si le da sabor el jamés, si no está nulo antes de Pesaj, entonces ahí sí no está permitido. Ok. Sí. Si se lo tomó el niño, hay que investigar también si el aumentín tenía almidón de maíz, por ejemplo. Ok, bueno, almidón de maíz no tiene ningún problema, pero como dije, no, en un caso así, de un niño que de por sí es menos de 13 años o de 12 años y que necesita un antibiótico, entonces vamos a muchas dudas, como dijimos, lo más probable es que no tenga, y si tiene fue algo nulo, o si tiene almidón de harina, puede ser que no se hizo jamés, y por la necesidad de... Sí, normal así un jarabe que tiene sabor dulce, todo, hay que checar los ingredientes. Lo que yo hablé de las medicinas son medicinas amargas que se tragan, que eso no se necesita checar, y eso cualquier cápsula, cualquier suplemento alimenticio se puede consumir. Un antibiótico para un niño sí se permite, porque entramos, como dije, en las dudas que es de los jamim, porque hay una regla que una prohibición de los jamim, les sore jolé, para cuando es un enfermo, y más un niño, que de por sí, por niño ya es más frágil, y entonces ahí se permite. Pero si necesitas tomar el jarabe. ¿Qué? ¿Perdón? Si necesitas tomar el jarabe. Si es uno que está enfermo, no enfermo grave. No,
tienes una tos que necesitas tomar que jarabe. si necesitas tomar jarabe, como dije, a menos que sepas que tiene un ingrediente de jamés, es decir, entramos ahí en la duda, si se puede checar, es lo ideal, pero si no se puede checar y si no hay forma de corroborar, entramos en varias dudas, como dije, si llegó a tener y si es nulo, pero normal, si algo llega a tener, no se puede, tienes que tomar una pastilla en vez de jarabe, pues no se puede tener, ahí sí lo estás tomando y lo estás teniendo provecho, si sabes que tiene jamés. Ok, bueno. Voy a tocar varios puntos de los que aplican muchos productos y demás. Hubo hace muchos años una polémica muy fuerte en Israel entre los rabinos acerca del ácido cítrico. En hebreo se llama humzat limón. El ácido cítrico se llegó a hacer, hoy en día ya se hace también de otros componentes, pero se llegó a hacer de almidón también de trigo. El Jajam Ovadia Yosef escribió una responsa muy extensa explicando por qué está permitido. Pero hubo en su tiempo mucha polémica. Pero hace un tiempo un gran rabino de Israel, que es el rabino principal en Haifa, hizo una investigación muy profunda, fue allá y vio todo el proceso. Y toda la polémica que hubo no era necesaria, porque la polémica es creyendo que se consideraba jamés el almidón que ponían y como se transformaba totalmente, fue el argumento de Jajam Yosef, entonces igual estaba permitido. Pero no hubo necesidad, se comprobó que no hay necesidad y no cabe ni la jumbra. ¿Por qué? Les voy a decir cómo la investigación, el resultado de la investigación, cuál es el proceso para preparar el ácido cítrico, que tiene muchos alimentos. El ácido cítrico está en muchos alimentos y hace mucha diferencia para muchos productos del ácido cítrico. Ok. Se pone el trigo en agua para separar ¿cómo se llama? El almidón del gluten. Pero 6 minutos se pone en agua. Eso es el proceso que se lleva a cabo. 6 minutos no alcanza a fermentar. Entonces, que sacan el almidón del trigo, no es jamés. Okay. Pero además de eso, la parte que fermenta es justamente el gluten, no el almidón. El almidón es algo que no fermenta. ¿Productos sin gluten no son jamés? Productos sin gluten no son jamés, no. Aunque son una galleta sin gluten. Una galleta sin gluten se hace ¿de qué? O sea, hay alimentos, panes, galletas que tienen harina de trigo, pero son gluten free. Bueno, si tiene harina de trigo, no sabemos bien, no, pero no creo. ¿Sí? Ok. Si es de esas de lo que se hace hoy en día, de arroz, de papa, de todas esas cosas, sin gluten, no hay problema. Si es con harina de trigo, no te puedo decir porque podría llegar a ser que en algún momento... ¿Qué? Sí, pero está muy raro, no sabía, nunca vi que sin gluten y con harina de trigo. Pero no es de... Sí, pero el pan sin gluten es hecho de papa o de tapioca. Sí, por eso, está muy raro, no creo. Bueno, no importa. Si dice harina de trigo, no. Ok, sí, pero no es lógico, no. Ok. Bueno, de todos modos, continúo con el ácido cítrico. Entonces, les decía, se separa 6 minutos, se separa ¿cómo se llama? ¿Perdón? Sí, perdón, sí. El almidón del gluten y posteriormente ese almidón que se separó se procesa a 140 grados. 140 grados y hay una regla también que cualquier trigo, harina que se calentó mucho ya no puede fermentar.
y 140 grados según todas las opiniones. Sí. Se hace después un líquido de ese almidón que se sacó, que se separó del gluten antes de que fermente, que de por sí el almidón no fermenta. Después se mezcla con azufre y después se pone con unos hongos, que los hongos sacan lo que es la sustancia que se forma, que no es ni del almidón, solo que se extrae de eso y ahí se forma el ácido cítrico. No tiene nada que ver con el jamés. No hay, como dije, toda la polémica que se hizo, una discusión muy importante de muchos rabinos, se escribió mucho sobre eso. No hay necesidad, me refiero, es 100% el ácido cítrico está permitido. Cualquier producto, aunque tenga ácido cítrico que proviene del almidón, igual está permitido. Si le dan hametz a una vaca y sacan la leche no tiene nada que ver con el hametz. Eso es menos que el almidón. Me refiero a esos, todavía tiene más lugar si es en pesaje o okay. Pero bueno, de todos modos, que eso implica para muchas cosas. Ok. Hay una regla que la conocen, creo que también, que se aplica en las reglas de Taref o de Kasher, es lo que se llama Noten Ta'am Livgam. Algo que le dio sabor, pero un sabor ya echado a perder. Un ejemplo es la razón por la cual si se cocina en una olla, eso se aplica en carne y leche, se aplica en kasher y taref. Un ejemplo, uno fue a algún lugar que cocinaron una olla de taref, pero que había pasado 24 horas que no se había cocinado el taref, y después cocinaron otra cosa ahí, aunque no se puede hacer de antemano eso, pero si por error lo hicieron, se puede comer esa comida, porque si le llegó a dar sabor al producto, se llama Noten Ta'am Livgam, el sabor ya después de 24 horas ya no lo hace agradable, sino lo contrario. Entonces eso es una regla que se aplica en todo. ¿Okay? Que eso también aplica en el jamés, incluso para los sefaradim, también aquí los que hacen jumbrá, dentro de Pesaj. Si por error no se le olvidó y agarró una olla de jamés que había cocinado espagueti, por decir, no de carne, sino de jamés, y cocinó para Pesaj, si fue al otro día, no pasaron 24 horas, se puede comer esa comida. Que dice de antemano no se puede usar, no se puede hacerlo, hay que hacer agalar las ollas, pero si por error se confundió y lo hizo, esa comida se puede. Se llama Noten Ta'am Livgam, que en Pesaj también se permite. Incluso durante de Pesaj. Para los Ashkenazim no. Antes de Pesaj, según todos. Pero dentro de Pesaj, Shulchan Aruch lo permite y antes... Pero eso es por error, ¿no? Por error, sí. De antemano uno tiene que hacer la galá y tener los utensilios correctos, todo lo que se necesita para Pesaj. ¿Ok? Ahora, por esta razón, aquí voy a llegar al punto más... álgidos, exactamente. Sí. Hay una discusión también de Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo y también el Ramá. Rabbi Yosef Karo dice cualquier producto que que se sabe que no tiene nada que ver con jamés, ¿sí? Como, no sé, puré de tomate, una lata de palmito, el aceite, la sal, el café, todos esos productos. Se llama lo que se llama hazaká. No tenemos por qué pensar que se alteró algo y ¿cómo se llama? Y hubo jamés. Aclaro, no me refiero a productos que tienen muchos ingredientes. Hoy en día la industria alimenticia hay productos que están compuestos por muchos ingredientes y que esas cosas hay que
corroborar, ahí sí se requiere una supervisión para saber que no tenga un ingrediente que sea jamés y le dé sabor, porque si no le da sabor, si es menos de 60, no hay problema, pero puede ser que tenga un ingrediente que está en común, harina o cosas así, que podría darle sabor. Pero si me refiero a cosas que sí, un producto o cualquiera. ¿Pero hay que comprarlo antes de Pesaj? Ok, aquí, si hay alguna duda, es mejor comprar antes de Pesaj, me refiero. Pero normal, un producto que seguro no tiene nada que ver con jamés, ahí no hay problema. Porque también, sí, todo eso, la leche, el huevo, todas esas cosas, no hay, dice, tranquilamente, no hay ningún problema. La carne, que dice, todas las cosas que no tienen nada que ver con jamés, pero les voy a decir todos los argumentos, dice, porque en primer lugar es lo que se llama hazaká. ¿Qué dice el hazaká? Algo que su estado es así, se llama hazaká, que dice, lo mantenemos en su estado, no tenemos por qué pensar de que. Ahora, vamos a suponer que un producto, una mermelada o un producto similar, lo prepararon antes, que es normal de la calle, lo prepararon antes de Pesaj, en utensilios que no son kasher le Pesaj. Entonces, aquí se aplican varios conceptos. El primero es que decimos, hay una regla en Shulchan Aruch que dice, perdón, estoy usando términos halágicos porque, como dije, no vine a dar una lista de productos, sino a explicar los conceptos para que se entiendan. Hay una regla en Shulchan Aruch que dice que es Stam Kelim Enam Benei Yoman. Dice, si algo que se hizo en un utensilio, que uno no sabe si ese mismo día se usó para jamés, en este caso, así, decimos lo normal es que no sea del mismo día. Entonces, es decir, sin conocimiento, decimos seguramente no fue del mismo día. Es como una regla. Estamos queriendo ver. Entonces, como dijimos antes, y eso según todas las opiniones, si fue antes de Pesaj, en un utensilio que no se hizo jamés en ese mismo día, no se cocinó jamés, sino después de 24 horas, entonces no habría problema. Ahora, suponiendo que sí fue, primero tenemos la duda si tiene algo de jamés, no tiene por qué, que sería una duda. Después puede ser que el utensilio no es del día, ya es otra duda. Y todo eso es una previsión de los jamim. Y por otra parte, si fue seguro en un utensilio que ese mismo día se cocinó jamés, hay una regla también alágica que se llama Nat Barnat de Etera, que significa Noten Tam, Bar Noten Tam, ahorita los voy a poner a estudiar Talmud a ustedes, okay. Noten Tam, Bar Noten Tam de Etera, ¿qué significa? Digamos que una olla se cocinó jamés, espagueti es lo clásico, ¿no? Porque es de harina, es jamés. Okay. El espagueti le dio sabor, la olla es porosa, dejó un sabor en la olla. Después ahí se cocinó otro producto que se va a usar para Pesaj, y bueno, otro producto cualquiera, ¿no? Papas, lo que sea. La olla le dio sabor a la papa, ¿sí? Pero así se lo llama, es como nieta, sabor nieto. Porque el primer sabor es como el hijo, porque no es sabor directo, lo absorbió la olla, y ese, por eso se dice, notentam, da sabor, barnote, hijo del sabor. Y la olla le dio sabor a eso, se debilitó muchísimo ese sabor. Y como todavía antes de Pesaj estaba permitido, si pasó eso en Pesaj, ahí está prohibido, pero como estaba permitido, antes de Pesaj no está prohibido. ¿Cómo se llama? El espagueti. Y eso se aplica, por ejemplo, en carne y leche, por decir. Si uno cocinó carne en una olla, después la lavó, después cocinó arroz en esa olla. La carne le dio sabor a la olla al arroz, pero ya es un sabor débil. Ese arroz se puede comer con leche.
porque se llama noten tam, bar noten tam. Y eso mismo aplica, así es la halajá, lo dice el Shulchan Aruch, ¿no? Que tal vez se van a sorprender, pero le estoy diciendo lo que está escrito. Usar la olla 24 horas para poder comer. ¿Perdón? No había que, a mí me habían dicho que había que dejar de usar la olla 24 horas para que te pudieras comer ese arroz. No. Me lo pusieron el ejemplo del arroz con lenteja con el yogur. No, 100%. Para los sefaradim seguro. Aquí también entran los ashkenazim, pero los sefaradim se puede. Ok. Entonces, aquí pasó lo mismo con esa mermelada o con lo que se haya hecho en algún producto, si es que, como dijimos, tenemos varias dudas. Dice, lo más probable, estamos hablando de un producto normal que no contiene jamés, como una mermelada, más probable que no tenga nada de jamés. Y se llegó a tener, como dije, almidón o algo así, que no forzosamente es jamés. Después, puede ser que decimos las reglas tam kelim benem beyoman, no es del día. Y por otra parte, aunque es nat bar nat, noten tam bar noten tam, que se debilitó. Entonces, lo que estoy diciendo son reglas de la halajá, que sí es una, ¿cómo decirlo? Una amenaza a la industria que magna que hoy se hizo. Cocinar para Pesaj, antes de Pesaj en una olla de la casa kasher normal. No se debe. Por eso dije, eso sí, tiene que ser hacerla a galá y cocinarla, que sea la olla para eso. Dije por accidente. Okay. Por accidente, si cocinó, incluso en Pesaj, para los sefaradim, se puede. Sí. No se debe. No se debe, no. Eso es sí, por error. Una pregunta, a veces hay productos, por ejemplo, apenas vi el atún libre de soya. La soya es jamés. La soya no es jamés. Bueno, la maggi, esas cosas que trae la maggi tiene almidón, ¿no? O tiene, no sé, algo tiene de jamés. Okay. La soya no es jamés, no hay soya. La soya no hay jamés. Ahorita les voy a decir más todavía. Un segundito. La soya no es para nada. Los ashkenazim hacen jumbrar la soya por kitniot. Ahorita lo voy a explicar. Pero 100%. Pero, a ver, tal vez no empecé por el principio, porque como dije, quise dar un nivel ya superior, pero vamos a empezar tal vez por lo elemental para que quede muy claro los fundamentos. Más allá de las costumbres, de las prácticas, y respeto todo lo que hagan, no vengo a decirle qué hacer, qué comer, qué no comer en Pesaj. Yo vengo nada más como rabino a explicar las reglas de la halajá y cada uno. Pero jamés, lo que la Torá considera jamés, son 5 tipos de granos. Cuando fermentan, es lo único, y la levadura, lo que provoca la fermentación, es lo único que existe como jamés de la Torá. ¿Cuáles son esos 5 tipos de granos? Trigo, cebada, centeno, espelta y avena. Esos 5 tipos, que de eso se puede hacer pan. Cuando se usa esos 5, se hace harina, fermentó la harina, si pasó 18 minutos y se hizo pan, esos jamés. Fuera de eso, más allá de las reglas, alejamientos, costumbres y todo, no existe nada de eso que sea jamés. El problema es cuando alguno de esos granos fermentados se mezclaron con otro producto, si le dio sabor, aunque sea antes de Pesaj, y si no le dio sabor, aunque sea dentro de Pesaj, se prohíbe. Pero maíz, queso, bueno, todo lo que, soya, todo lo demás, ahorita voy a entrar en el tema de los ashkenazim, pero no existe nada de eso, es jamés. Sí. En síntesis, podemos decir que cualquier producto, leo los ingredientes, si no contiene ninguno de esos 5 granos, se puede, sin tener que ser supervisado especial para eso. Si es algo que no tiene, como dije, que no tiene nada que ver con jamés, mayonesa, por eso, salsa, ese tipo de cosas que no tienen ningún ingrediente de jamés, entonces igual la recomendación es comprarla antes de Pesaj, por si acaso. Es otro tema. Ahorita no estoy entrando en el tema de kasher. Estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver, que no se usa con harinas, pero igual hay que ver bien, porque, como dije, la industria es compleja y yo recomiendo que cosas que tienen muchos ingredientes, ahí sí, comprarlo con supervisión. Pero, por otra parte, un ejemplo, que lo venden supervisados, que muchas veces no hay necesidad porque
no hay unas sabritas o otras cosas, no, o Coca-Cola o 1000 cosas, no se va, no tienen que hacer nada en las máquinas porque no se usa para jamés, y si lo hacen es invertir en algo que no tiene sentido, me refiero y eso se puede, lo mismo que venden, que se sabe que no tiene ingrediente, se puede comprar en el súper, lo mismo que están vendiendo. Pero algo que tiene muchos ingredientes, sí es importante, ahí sí que sea supervisado, que sea verificado, que los ingredientes no tengan ningún... sí, un momento. No, es que... Sí, lo único donde se sabe que puede haber problemas son los higos secos, que a veces los secan con harina. Si lo demás, igual es bueno verificar, pero higos hay que checar, porque hay veces que o lo hacían o lo hacen, no sé, con harina, y checar nada más, asegurarse de que ninguna de esas cosas secas, por lo general unas almendras normales peladas, nueces peladas, todas esas cosas no tienen ningún problema. Pero algo que lo disecan con algo, hay que checar nada más que no sea con eso. Sí, perdón. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, ahorita, cuando compras el puré de tomate, te dicen que el que tenga el lote para pesar, aunque sea el mismo, es un decir. Por ejemplo, el atún yo sé que sí, porque sí dicen que limpian los recipientes para... Pero no hay necesidad, sí, no hay necesidad de limpiarlos. Como digo, si lo hacen, no hay necesidad de hacerlo. O sea, hay que checar que la marca sea kosher y la vendan supervisada y la podemos comprar la misma. Sí, si es algo que tiene algunos ingredientes, eso es lo recomendable. Pero hay cosas, hay muchas, miren, quiero que quede muy claro. Yo le estoy transmitiendo las reglas halágicas. No quiero entrar ahorita en, ¿por qué hacen cosas? Hay veces hacen, algunos creen que eso es mejor, hay algunas Humbrot que tienen algún fundamento, otras que no la tienen, como dije, todo lo que son productos de limpieza y de todo eso no tienen, eso lo digo categóricamente. En algunas cosas puede haber, según los ashkenazim o según esto, pero vuelvo a repetir. O sea, claro, como las sabritas de la etiqueta negra no le cambió la fórmula por pesa. Exactamente, sí. Sí, ok. Bueno, siempre me preguntan de la Coca-Cola, porque yo hace varios años fui personalmente y lo chequé. Y les quiero decir una cosa, porque hay un mito también respecto a eso y que se confunde mucho, que también se causó mucha polémica, que lo dije, que se puede comprar en el súper, Coca-Cola tranquilamente. Muchos dicen, no, es secreto, obviamente, la fórmula de la Coca-Cola. Es cierto que es secreto, pero ¿qué es la fórmula? Aquí hay un error totalmente, un error de concepción. Una fórmula es cómo exactamente se prepara, no qué ingredientes tiene. Yo les pregunto a ustedes, a ver, las mujeres que hacen pasteles muy sabrosos de chocolate, un pastel, pueden haber 1000 pasteles diferentes con los mismos ingredientes, claro, pero le pusieron más cantidad, lo dejaron hervir a tal grado, cuánto le pusieron de azúcar, cuánto le pusieron de vainilla, de maicena, lo que sea. Entonces, eso, la Coca-Cola tiene obligación de sí decir qué ingredientes usa, pero no la fórmula, no cómo se prepara. Sino, hoy en día hay cosas que pueden provocar alergia o cancerosas por ley. Entonces, yo había ido hace muchos años con el rabino Meir Antevi, en paz descanse. Fuimos a las oficinas principales que están en Polanco, se me olvidó la calle. ¿Perdón? Sí, en un edificio. Y sí, de hecho, nos enseñaron toda la lista de los ingredientes, algunos de más también, para igual no dar así claramente nada más los ingredientes, y claramente ninguno de ellos, ¿cómo se llama? Tiene jamés. Y como dije, y hay gente que dice, no, pero si algún empleado está comiendo las máquinas, primero que eso es ridículo, no existe, uno tiene que entrar con algo, son máquinas cerradas, y aunque pase,
es nulo y como dije, incluso Ashkenazim porque es líquido, es algo, son conceptos, pero igual hicieron de esto todo un asunto y reclamos. Y hace poco, el año pasado mandaron un video de Hamad Yosef, que el hijo lo transmitió, que Hamad Yosef estuvo en Estados Unidos con el que le permitieron a alguien que sí sepa la fórmula real y le dio su palabra que 100% no permite. Entonces, ok, me refiero tranquilamente, se lo pueden comprar, no tiene que ser especial de dieta, no dieta, sí. En la parte de las cosas comestibles, por ejemplo, lo que es a granel, ¿es mejor comprarlo empaquetado o sin problema se puede comprar antes de Pesaj a granel? Se puede comprar antes de Pesaj a granel. Alguien surgió una duda hace tiempo, que hay una respuesta que dice que el arroz de cierto lugar, que podían sacarle brillo o le ponían como harina, la respuesta fue, se lava bien y por si acaso llegó a ser, no es el caso de lo que nosotros conocemos, con harina, que sí, ya con lavarlo bien antes de Pesaj, ya con eso. Entonces sí. Si sospechas de que ves algún polvito, algo, lo lavas y punto. ¿Y eso tiene que entrar igual antes de Pesaj o si lo llego a comprar en Pesaj? Si es algo que puede ser disecado con harina o así, entonces, que podría decir, entonces ahí sí antes de Pesaj y lavarlo. Pero si no es algo que no es disecado, sí se puede comprar dentro de Pesaj. Sí, no. De hecho, hoy en día es una revisión más sencilla una vez, rápido, porque ya en la industria actual ya no existe ese concepto que antes en una granja se podía mezclar, por eso pusieron la regla que todos los granos, alguien tenía su granja, llevaba al mercado granos a vender, llevaba trigo, llevaba cebada, pero no era industrial, no era hectáreas nada más de eso que lo hacían con máquinas. Entonces se podían mezclar granos y después cuando lo ponía a cocer podía inflarse el grano de otra cosa y se hacía todo jamés. Entonces por eso, esas son las principales razones por la cual los ashkenazim, que hicieron los rabinos en esa época, hicieron como alejamiento, que son las famosas kitniot, que todas las leguminosas, todos los granos que se inflan, también prohibido empezar. No porque sea jamés, es un alejamiento para no llegar a confundir. ¿Ok? Entonces, y el arroz también era uno de los más comunes, que se infla y demás. Pero hoy en día, por sí. Lo que dijo que es de sólido, si fuera líquido, se hubiera perdido eso, ¿no? Sí. Ahora, justamente, ya que tomamos eso, me imagino que alguien tiene un familiar, ashkenazí, puede ser un yerno, puede ser eso, que no comen arroz, no comen muchas otras leguminosas. Como dije, todas las alajot que estoy dando es para los sefaradim. ¿Son cosas que se inflan? ¿Perdón? ¿Qué se refieren con el término de quiniot? ¿Es algo que se infla? Sí, pero hoy en día ya se exageró muchísimo, ya pusieron muchas cosas que no estaban en la regla, ya también hay una tendencia, se hizo muy exagerado. ¿Cómo una alcachofa va a tener quiniot? No, alcachofa seguro que no. En la bolsa dice que tiene quiniot, no entiendo. Ok, es que lo que pasa, les voy a explicar. Ok, voy a hablar un poquito de kitniot. Ok, la regla original fue de granos que se inflan, solamente. Esa fue la regla original. En verdad, un aceite que ya no es grano, ahí realmente no fue en la regla original. Muchísimos comentaristas opinan que un aceite que se hizo de kitniot, no hay problema, se puede consumir. Pero otros dicen que también el aceite. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Cuando esos granos, como la soya, otros, no se remojaron en agua, que aunque sería trigo, estaría permitido. Entonces ahí la mayoría dice que incluso según los que dicen que aceite no, pero cuando es con un ejemplo, el aceite de soya o de canola, esos aceites se hacen sin remojarlos, que se hacen directamente en secos, entonces ahí ya
no tiene ningún sentido. Hoy en día igual muchos hacen jumbrá, pero no, son muchas cosas. De por sí no fue la regla original. Se hizo aceite y si hubiese sido jamés directo igual estaría permitido, porque no se fermentó, no se mojó. Entonces en eso, y hay otro problema, otro detalle, la lecitina de soya. La lecitina se saca de plantas, que realmente, eso ni entra en quitiniot. Y muchos productos de chocolates, de cosas, o lo que tú dices, ponen leojle quitiniot, para los que comen nada más quitiniot, pero realmente no es cierto, porque tienen lecitina de soya, y eso la lecitina no entró en la regla. Como dije, hoy todo lo tratan de prohibir, pero no, estas son las cosas, la halajá, no hay ningún problema. Si uno ashkenazí come kitniot, ¿es haram o solo es costumbre? Mira, la verdad, te voy a decir, ya que me haces la pregunta, hoy en día, como ya quedó esa costumbre, no hay quien tenga el valor de quitarla, pero ya no es vigente las razones, es decir, ya no, ninguna de las razones por la cual y como no fue en el Talmud, si hubiese sido que los jamim en el Talmud lo establecieron con la prohibición, no se puede quitar aunque no exista, aunque ya no estén las razones. Pero eso fue después por las circunstancias, entonces no tiene ese mismo peso. Pero ya es aceptado y la costumbre y se respeta. ¿Sí? Yo leí en la lista de Aleph Aleph de los ashkenazim lo del azúcar y la sal, porque en México la sal tiene una ley que tiene cloruro de sodio y yodo, entonces pusieron una sal especial que tenían que comprar y también el azúcar, entonces... Pero vuelvo a repetir, entonces ashkenazim, alguna cosa remota que tiene algo de quitiniot, que aunque sería jamés estaría permitido, hoy en día se utiliza que lo prohíben todo. Pero bueno, yo les digo las cosas como son. ¿Por qué los ashkenazim y los sefaradim tienen cosas diferentes? ¿No debe ser perajo y oví? Sí, es muy buena pregunta. Lo que pasa es que como dije, en ciertos países los rabinos dirigentes pusieron un alejamiento de eso. Entonces eran en los países de los ashkenazim, y los rabinos donde vivían los sefaradim, en vez de eso, cuando viene ese problema se mezclan, por eso dijeron que el arroz hay que revisarlo 3 veces, en vez de prohibirlo, pusieron. Entonces cada uno quedó con sus costumbres, con los dirigentes. Son alejamientos. Okay. ¿Qué? No, por eso digo, son reglas, costumbres que ya pusieron, pero si tú eres sefaradí, puedes comerlo tranquilamente. Ok, bueno. Un segundito. Ok, les voy a decir nada más para acabar. Digo, bueno, nos podemos quedar toda la noche y se profundiza más, pero bueno. Más locas nos pasamos. ¿Qué? Más locos nos vamos a volver. Sí. Ya que hablas de costumbres y demás, siempre surgió la inquietud, que siempre desde hace años, cuando hablamos de Pesaj, pero bueno, mi abuelita en la casa, yo también, ¿no? Eso lo puedo decir yo también. No comíamos nada, eran los dulces caseros, los jugos que hacían en la casa, ni queso, ni refresco, ni nada de eso. Pero cómo hoy cambió, bueno, eso no implica, digo, muy respetable, y lo hacían porque no conocían, nadie iba, no habían esas supervisiones como en día, de cómo hacían las cosas, y tenían, como una protección. No nos arriesgamos a comprar nada, no sabemos cómo está hecho, entonces todo casero. El problema es que, la gente ya creyó que así es la regla, y muchos dicen ya no se siente Pesaj, porque ves en la mesa que ya puede haber de todo. Si uno tiene ese sentimiento y quiere hacerlo como sus abuelitas, es respetable. No vengo a decirles que cambien ni nada. Sin embargo, eso no quiere decir que el que no lo está haciendo así está transgrediendo o que no. Por eso tienen que conocer
realmente las reglas. Y un ejemplo que hice del queso, ya lo expliqué varias veces, pero me acuerdo al principio cómo decía algo así que estaba tan arraigado. Una de las razones que se tiene la idea sí, exactamente, que el queso no se puede, porque ¿cómo se hace el queso? Se pone cuajo y hace que fermente la leche y así se hace queso. Entonces está la idea de que si fermentó, ya no se puede. Pero no todo lo que fermenta no se puede, porque si no, no podríamos beber vino tampoco. El vino, ¿cómo se hace el vino? Fermenta. Y el vinagre también, muchas veces porque se llama hometz, es vinagre, pero el vinagre no tiene ningún problema. Pero no lo que fermenta, como dije, nada más los 5 granos cuando fermentan, no todo lo que fermenta. Y aunque parezca chistoso, pero hay quien lo dice así, que acostumbraron en Siria no comer garbanzo. ¿Por qué? Porque se llama hummus. Bueno, como yo se los digo, en Siria también se llama hummus, pero aquí cómetelo en español, no te lo comas en árabe. Se llama garbanzo, no hummus. Entonces, porque la gente era muy ignorante y tenían miedo que uno confunda. Si dice hummus se puede, jamés se puede, pero bueno, estamos... entonces... Varias veces nos ha dicho acerca de la limpieza de la casa. Las señoras... Ahorita voy a tocar ese punto. Un segundito, nada más termino con esto porque sí se está haciendo tarde, sí. La señora estaba diciendo de las tortillas de maíz, pero es que yo sé que en algunas tortillas... Así hacen de las dos cosas. Sí, eso hay que checarlo. Sí, o supervisadas o en una cerciorarse al 100% que no entra ahí otra harina, que nada más hay bolsas que dicen. Sí, porque sí existe eso y además hay tortillerías que hacen tortillinas que es de harina y se mezcla. Sí, ok. Sí. ¿Se puede el agua mineral? 100%. Sí. Como dije, puse en la propaganda, ¿no? Si una botella de agua requiere supervisión, bueno, agua mineral también. Antes decían que el gas, eso es algo que no, 100% no hay problema en eso. ¿Perdón? La Pepsi también se puede. Sí. Pero, como dije, en líquido, aunque sea el líquido antes de Pesaj, incluso los Ashkenazim aceptan que eso no se vuelve. Pero, ok. Sí, también la Pepsi lo checaron. Como dije, el agua, que también hay kasher en el año. Una botella de agua, aunque uno vea que le pusieron cerdo, igual estaría permitida, porque más claro que el agua que no le dio sabor, sí, es agua. Si siente sabor a algo prohibido, entonces no. Pero el agua es justamente... Por esto que está diciendo usted, la grenetina taref no es taref. No es taref, sí. Pero no quiero entrar en el tema para no desviarme. Sí, ok. Pero, ok, vamos a nada más los últimos 2-3 puntos y voy a contestar la pregunta, pues muy importante también de la limpieza, y con eso concluimos para que puedan ir a descansar también. Pero como dije, si les quiero explicar todas las reglas y todos los detalles, nos podemos quedar toda la noche y no acabaría, de verdad. Digo, esto no lo estudié en un ratito, en una hora. Digo, son reglas. Okay. Bueno. Hay otro detalle que a veces algunos argumentan, lo que se llama ma'amid ¿qué es ma'amid? Algo que le da consistencia. Ma'amid, con ain, ma'amid, que es que eso le da consistencia al producto. Y eso dicen, aunque no haya 60, como le da consistencia, eso no se anula. ¿Ok? Entonces, si hay un ingrediente de jamés que le da consistencia, sin embargo, hay otra regla que dice zebe ze gorem. ¿Qué significa? Cuando son 2 factores, 2 ingredientes que están mezclados y le dan consistencia, ahí ya se permite, aunque el ingrediente prohibido. Eso se aplica tanto en algo taref, como
como en algo como de jamés. Entonces, hay ciertas cosas, no quiero entrar ahorita en detalles, nada más les digo la regla, que son para estabilizarlo, darle consistencia, pero siempre se hacen de más de un solo ingrediente. Entonces eso, no hay problema, nada más quería decirle esa regla. Ok. Y como les dije antes, vuelvo a repetir, respeto el que quiere hacer jumbrá, el que tiene sus costumbres, no vengo a cambiarles nada. Yo siento nada más, se exageró tanto y hay perjuicio, como dije, económico, en situaciones que de verdad hacen daño, provocan daños. Por eso sentí la obligación de informar todo lo que dije, cualquiera que quiera referencias de las fuentes, esto absolutamente que ser fundamentado. Y tenemos que también tener claro lo que dije antes, que una duda en una discusión de algo de los jamim es lekula. Pero cuando tenemos 5 dudas, no existe, que sería es demasiado exagerar. Y en la mayoría de estas cosas son safek, sveka, que son varias dudas. Por otra parte, hay una opinión, hay un pasuk en la Torah que dice, Ushmartem en mishmarti. Cuidarán mi guarda, mi cuidado, que dice los preceptos. De ahí se aprende que los jamim pueden hacer protección. Un ejemplo, mukseh en Shabbat. No se puede prender fuego. Los jamim dijeron, no puedes agarrar un cerillo o un encendedor, pues se te puede olvidar y prender fuego. Eso es proteger los preceptos de la Torah existentes. Dice ahí Rashi en el Talmud, sobre ese pasuk, dice, Ushmartem et mishmarti velo mishmeret le mishmeret. ¿Qué significa? Dios dice, cuidar los preceptos de la Torah. Entonces se debe hacer un alejamiento. Pero no un alejamiento del alejamiento. Entonces hay una opinión que dice, se llama Lava ba mease, que de ahí, que puede ser una prohibición de la Torah hacer alejamiento de alejamiento, me refiero de los jamim. Porque al decir la Torah nada más de mishmarti, y dice Rashi, no mishmeret de mishmarti, no protección de la protección, entonces, según ciertas opiniones, eso podría ser hasta prohibido. Entonces, hay un límite. Cuando uno tiene dudas, mejor cuidarse y preguntar, sí. Pero también tiene un límite de lo que se llegó hoy en día, algo impresionante. Hoy en día Pesaj es algo, cada vez me entero de algo nuevo que se hizo, que es algo que ya está hasta vergonzoso. Ok, vamos a terminar con la pregunta que hizo, que también es muy importante para las mujeres presentes, que a veces hay un desgaste innecesario en la limpieza de Pesaj. Claramente está en el Talmud, Kol makom shemachnisim bo hames tzrichim bedika. Todo lugar que se pone hames hay que revisar y hay que quitar el hames. Pero preguntan los jamim, ¿por qué hacemos la bedika? Va a ser este año que cae sábado en la noche, el jueves en la noche se hace la bedika hames, la revisión, gracias, para checar que no haya quedado. La bedika está considerada el examen. Primero se hizo la limpieza, después se hace examen a ver si quedó bien todo. Pero preguntan en el Talmud, ¿para qué se necesita la bedika? Si aparte de quitar el hames, de limpiar, hacemos lo que se llama bitul hames. Cancelamos el kal hamirá que se dice, uno declara que si quedó algo de hames, lo está declarando que es nulo. Y con eso, según la halajá, se considera que ya no le pertenece, lo declaró nulo. Entonces preguntan, si ya lo declaró que está cancelando, ¿para qué se necesita la bedika? Y la respuesta del Talmud es, Shema imatze gluska yafa, significa que uno, como es algo tan común el hames, durante todo el año las galletas, las obleas, esto no lo come, aunque lo canceló, puede inconscientemente abrir un cajón, encontrar un dulce y comérselo, se lo olvida.
Entonces, tiene que asegurarse, además de cancelarlo, asegurarse que no haya, en los lugares que no haya jamés. ¿Ok? Entonces, hay que revisar, que hay que limpiar el jamés. Pero yo les pregunto, y siempre les lo dije ya muchas veces, lo escribí. ¿Alguien cree que ahí en el vidrio o en la pared va a haber algo, una galleta que se la va a olvidar y se la va a comer en Pesaj? Ok. En los tiempos de antes, realmente no eran construcciones como estas. Eran ladrillos y habían orificios, y a veces los niños, o hasta, dice hasta juldá, que es un animal, podía llevar una parte de un lugar a otro y meterlo. Entonces, ahí dice en el Talmud que hay que revisar en todos los orificios y demás, porque era común. De cualquier lugar donde alguien podría poner jamés, ahí es donde se revisa, tanto se limpia como se revisa y se checa. ¿Está claro? Sí. Yo vendo mi jamés, invierto a mi casa, y se me olvidó un cajón en la semana de Pesaj, abres y ves algo, ¿qué pasa? Por eso se hace la bedicá. Bueno, por lo general se vende todo el jamés. Si uno encontró jamés dentro de Pesaj, hay que tirarlo, hay que quemarlo, sí. Se puede tirarlo, sí. Se puede quemar, sí. Hay algo que es que ni el perro lo pueda comer. Sí, ¿Qué significa... pasa con las croquetas si tienen algo de jamés? Se puede si una persona no lo puede comer, por eso, se puede tener en Pesaj, dice, hay una regla que el Ta'arobet Jamés, una mezcla de jamés, que eno Raúl le bajilat Adam, que una persona no lo puede comer, que dice, aunque un perro lo puede comer, no hay que venderlo, se puede mantener en Pesaj, pero no se puede Pero el comerlo. perro sí se lo puede comer. Si es... perdón. Se supone que a mí me habían explicado que como no puedes cocer jamés, que se lo vendas a las croquetas. Sí, si tiene jamés directamente, hay que buscar esa sí. Pero si es algo que no sé, que puede tener algún ingrediente, todo eso, ahí no entra. Sí. Lo que se vende de la despensa, porque hay quien dice mejor quitar las pastas y quitar los cereales, o se puede mantener en la despensa y venderlo. No, jamés gamur hay una jumbra, pero se puede, 100% según la halajá. La venta de jamés, quiero que quede muy claro. La Torá prohíbe no nada más comer jamés, sino tener uno en su propiedad, aunque lo tenga en China o en un barco en el camino. Sí, uno puede comprar una mercancía y está en camino, está transgrediendo de tener un jamés que le pertenece. Por eso se hace la venta, y la venta es totalmente legal, porque muchos dicen, bueno, es una vuelta. Hoy en día, más que nunca, uno puede apretar una tecla en una aplicación o en internet y cambió las acciones de una mano a otra en momentos, todo absolutamente legal. La venta se le vende al goy con un contrato, con 2 testigos, con todas las cláusulas, y les voy a contar nada más una breve historia, no es historia, para que sepan que la gente a veces cree, dice, no, es una burla, pero no es así. Sucedió hace muchos años en Europa, ¿saben lo que son shtetl? Donde vivían, tenían siempre antes de Pesaj la costumbre que vendían a un goy en particular todo el jamés de la colonia, de todo, así. Lo vendieron ese año, en la mitad de Pesaj estalló una guerra. Ya saben, cuando estalla una guerra, y nada más en esos tiempos que no tenían reservas, todo, los productos alimenticios se disparan, pero más que el oro cuesta, porque es sobrevivir. Él, que conocía las reglas, pasa en Hol HaMoed por la casa de toda la colonia y recoge todo el jamés, pagó la diferencia porque se paga un adelanto, y nadie le puede decir nada, se hizo rico y la gente sufrió porque pero era, ahí le convenía, ahí se dio cuenta, porque legalmente se hizo un contrato y sabía que tiene ese derecho, que es algo en serio. Entonces sí se permite, según la halajá, vender el jamés completo, si no hay restricción de eso. Sí. Una pregunta. Y por
ejemplo, el pan, que de verdad es jamés. Bien, ¿ese de preferencia hay que sacarlo o igual es la... Es lo que digo, según la halajá se permite venderlo si se cierra en un lugar que no haya acceso y se vendió, está. Pero es jumbra, muchos dicen, pero sí, pero por la halajá sí. Pero eso, como tú dices, el jamés gamur, directo. Pero cosas que son mezclas o que tiene alguna así, ahí sí, según todo. Sí, se permite el jamés. Es lo que estoy diciendo, que es legal la venta, le pertenece al goy. En la Torah dice, velo yerael leja, velo masel leja jamés. De ahí se aprende leja, ¿qué dice leja? A ti. Lo que es de tuyo se considera que no, si está en tu propiedad está prohibido. Pero que lo que ya no es tuyo, porque lo vendiste, está permitido. ¿Ok? Y a lo último, sí. Una pregunta, por ejemplo, tienes el bote del consomé o una canela que utilizaste durante el año. Sí. Es kasher, pero Sí. no tiene jamés. Pero le metiste a lo mejor una cuchara de tu vajilla. No pasa nada. Sí. Con el calamira se anula y puedes utilizarla ya en Pesaj. Sí, no es por eso, porque no fue antes de Pesaj y no le puede dar sabor. Y quiero que sepan también nada más un detalle más, un detalle más, para que también tengan claro en eso. No quiero entrar ahorita en el tema, ya es tardísimo, en tema de los utensilios, cómo se hacen todo, pero hay una cosa muy clara. Algo que se usa en frío, vasos, vasos de vidrio para los sefaradim no hay ningún problema, pero me refiero a toppers o cosas, lo que sea, que no se cocina en eso, no se hace en caliente, no hay ningún problema, se lava y se puede usar para Pesaj tranquilamente. El exprimidor de limones, que nomás hace limones. Sí, si no se usó para jamés, quiere decir, todo lo que una cafetera o algo que uno no lo usó para jamés, se puede usar tranquilamente aunque sea en caliente. Algo que se usó para jamés, sí. Algo que se usó para jamés, de la misma manera que se usó, así se purifica. No quiero extenderme ahorita en el tema. Si es servido, entonces se hierve, se pone con agua caliente. Hay reglas, hay que estudiarlas. Ahorita sería mucho, no quiero extenderme más en este tema. ¿Cualquier cosa se puede hervir o tiene que ser acero inoxidable nada más? O sea, cualquier cosa se puede hacer a gala, una olla que sea de mármol o de teflón o X. Sí, ¿Se puede hacer a gala? por lo general sí, pero mejor consultar porque hay ciertas cosas. Un ejemplo, lo que es de barro, eso no. Pero no quiero entrar ahorita en el tema porque ya no. Del tema Sí. de Pesaj, pero no de Sí. Este año, por ejemplo, el ayuno de los primogénitos, el vino, ¿es el jueves o es el viernes? No, el jueves, sí. Jueves. Sí. Ok, se va a mandar unas instrucciones para este año a toda la comunidad. ¿Cómo se hace este año que cayó Shabbat, víspera de Pesaj? Es complicado, se les va a mandar las instrucciones. Bueno, vamos a concluir porque sí ya nos pasamos bastante del tiempo, pero como dije, es un tema que ni comencé, sí, entraría toda la... Bueno, conclusión, vuelvo a repetirlo con lo que inicié y les pido por favor que, como siempre lo digo, a veces las mujeres se cansan tanto en limpiar paredes y techos que ya no tienen fuerza para el ceder, para contar a los hijos y para cumplir la base, el precepto más importante. Prepárense, en vez de gastar tantas energías en limpieza de lugares que no se necesita, estudien la historia, la base de nuestra fe y realmente transmitir a los hijos con convicción, con argumentos. Esa es nuestra misión, lo que la Torah nos pide, es a las siguientes generaciones inculcar la fe, inculcar nuestras raíces. Eso es básicamente Pesaj y no es un tema político, de división de familias, de comida, de supervisiones. Sí se respetan las reglas, como dije, acorde a la halajá. Muchas gracias por la atención.